Vamos a hacer evaluación de resultados de aprendizaje en el programa. Entonces es importante este tema y todos los relacionados con evaluación. Ténganlo muy presente en sus planeadores, indicar en qué momento hacen la evaluación de los resultados de aprendizaje, y todavía hay personas, docentes, que aún no han enviado el planeador. Ya, por favor, hacerlo esta semana. Recuerden que tenemos auditoría este año y es necesario tener ahí los planeadores. Asimismo, los planeadores del semestre anterior 2024-2 no están completos. Les vamos a volver a mandar el enlace para que por favor no lo suban, ya que estos son la auditoría, nos van a evaluar todo 2024 y 2025-1. Entonces les agradecemos. Muchas gracias, doctor Pinto. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que hayan descansado el fin de semana. Les pregunto si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, todo muy bien. Señor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues, empecemos hablando un poco del contexto de los últimos acontecimientos, y quería llamar pues la atención en algo que nos encontramos entre el ingeniero Toro, el doctor Duque y yo, y bueno, de pronto alguien más, en esta publicación de Llama, de hace poco realmente, enero de 2025, donde se realizó un consenso utilizando la metodología Delphi para tratar de definir entre expertos en el campo de la educación médica y el campo de la educación digital, cuáles eran esas competencias de salud digital que deberían existir en los marcos de educación médica. Y el documento pues no es difícil, es un documento muy completo y plantea pues un marco para definir dominios de competencia y cuáles serían esas competencias. Para resumirles un poco, por allí si me colaboran con algún micrófono que todavía está por ahí encendido, agradezco. Un poquito de ruido. Doctora Ceballos, ¿nos puede apagar el micrófono, por favor? Bueno, espero que me puedan escuchar en medio del ruido mientras se apaga el micrófono. Se lee algo acerca de, pues es como un enunciado acerca de cuál sería una especie de perfil de graduado de medicina hoy día en la era digital. Y pues básicamente lo que nos dice es que el graduado de medicina puede aplicar. ¿Señora? Mira, me deportaron un poquito, porque esto está ya lleno. Doctora Ceballos, ¿está haciendo alguna intervención o nos puede apagar el micrófono? Pues ya les ocupé el chozo. Doctora Ceballos. Sí, señora, ya me di cuenta. Gracias. Gracias. Bueno, entonces se lee en esta competencia que el graduado de medicina pues debe aplicar principios de pensamiento computacional. Esto pues puede prestarse para confusión, pero el pensamiento computacional no tiene que ver necesariamente con tener habilidades de programación, sino una forma de proceder frente a la resolución de problemas. Identificar el alcance del análisis de datos, esto pues también es algo que se viene con mucha fuerza, que los médicos tenemos que tener capacidad mínima de analizar datos. Obviamente inteligencia artificial y machine learning, aprendizaje automático en la atención médica, así como describir soluciones basadas en estos, cómo pueden estas soluciones utilizarse para mejorar los resultados para el paciente, la población y el sistema de salud. O sea que, digamos, aquí lo que tenemos es qué deberían saber y para qué en cuanto a inteligencia artificial y machine learning los estudiantes de medicina. Esto es pues como para hacernos un poquito la idea de hacia dónde va esto. Recientemente, una de las reuniones que Ascofame pues, nos invitó a los profes y algunos pudimos escuchar, tener la oportunidad, pues también se habla de que esto se viene pues con mucha fuerza, empezar a mirar qué están haciendo los programas de medicina para insertar IA en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente para preparar al médico, que ya no es el médico del futuro, sino el médico del presente en estas habilidades, por lo menos en lo básico.
La agenda que tenemos el día de hoy pues es hablar un poco acerca de la evaluación del aprendizaje en estos momentos, hablar un poco de una propuesta para esa integración y esa incorporación efectiva, describir pues estos, sobre pues digamos el instrumento del que se está hablando más recientemente, aunque pueden haber otros por supuesto, cuáles críticas hay al mismo, algunos ejemplos prácticos de asignaciones resistentes a IA y un pequeño resumen. Esa es nuestra agenda. Empecemos hablando un poco de los problemas que se han identificado en la evaluación tradicional, ¿no? Y pues, como todos sabemos, sacar adelante la evaluación para el aprendizaje en un formato tradicional, pues requiere mucha calidad, ¿cierto? Sobre todo en las preguntas, se requiere de ítems y a veces las rúbricas deben estar cuidadosamente elaboradas y esto toma algo de tiempo, aunque claro, pues con el advenimiento de las herramientas de procesamiento del lenguaje natural, pues hacer estas rúbricas se ha hecho un poco menos dispendioso. Otro de los aspectos es lo que se conoce como la evaluación inauténtica, en donde siempre estamos, en cierta forma, pidiéndole al estudiante que haga cosas que posiblemente no van a hacer durante su vida profesional. Esto es, por ejemplo, ponerlos a hacer ensayos escritos. Pues, obviamente lo hacemos con el propósito de adentrarnos en sus procesos cognitivos, pero pues la propuesta es, o la pregunta que queda es si pudiéramos hacerlo mejor. Las respuestas cortas, pues que todos utilizamos, las preguntas de opción múltiple, pues que es, lo hemos dicho, tienen sus fortalezas y sus defectos. Tenemos que, en cierta forma, prepararnos para ellas y nos apoyan muchísimo en lo que tiene que ver con la eficiencia, pero también son desafiantes. En cambio, pues esto contrasta con lo que podría ser un profesional que realmente trabaje con herramientas y la retroalimentación que debe recibir durante no solamente su formación profesional, sino incluso durante su carrera, que ustedes saben bien, nosotros en la práctica médica continuamente estamos sometidos a retroalimentación, sobre todo pues cuando se nos evalúa el desempeño. Y pues estas medidas o estas estrategias ofrecen más que nada pues una visión de momento acerca de cómo va la evaluación, pero no nos da una visión continua del proceso, no nos dice qué tanto ha progresado nuestros estudiantes. En la reunión que tuvimos de Ascofame nos hablaban de la educación de precisión, ¿cierto? Y esa educación de precisión, pues básicamente lo que nos llama es a que necesitamos, y ya pues con la ayuda de herramientas digitales, podernos aproximar un poquito más hacia la individualización de los estudiantes que requieren determinado tipo de abordaje y cuáles podrían ser abordajes específicos de estudiantes. Lo hemos hecho dentro del marco inclusivo que nos ofrece la universidad para estudiantes que tienen, digamos, que ser abordados de una manera diferencial, pero realmente todos los estudiantes podrían distribuirse en grupos que son heterogéneos y que necesitan algún tipo de apoyo diferente. Entonces, pues, digamos que la evaluación tradicional se queda un poquito atrás en esa materia. Y quiero verificar si todos me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. Otro de los problemas es que pues, no siempre consideramos los conocimientos, habilidades y antecedentes que tienen los estudiantes. Esto posiblemente no sea un problema solamente de la evaluación tradicional, pero digamos que ahora se cuenta con herramientas para poder, en cierta forma, articular lo que el estudiante ya trae y poderlo encadenar con lo que está, con lo que sigue a continuación en la secuencia curricular, por ejemplo. Lo otro es que pues centramos las competencias en cosas que pues, ya, digamos, el estudiante, incluso nosotros mismos, se lo delegamos a IA. Es decir, hay tareas, hay asignaciones en las que pues sencillamente la forma en que se formula la asignación, pues es sencillamente para muchos estudiantes meterlo por IA, ¿cierto? Entonces, pues incluso uno escucha esto a veces de manera accidental en los pasillos y le dicen a uno al estudiante, no, eso lo meto por chat y boom, ¿cierto? Entonces, queda listo. Es justamente porque nos estamos entrando en competencias que el estudiante en algún momento de su vida posiblemente para bien o para mal, más para mal que para bien, lo va a delegar a ella, ¿cierto? No aprovechamos la tecnología, en particular lo que es interpretar datos y buscar desarrollar la creatividad. A veces nosotros pues
pensamos que la creatividad no es una competencia muy característica de los médicos. Sin embargo, cuando hablamos de individualización de la atención, ahí hay una dimensión de creatividad que no podemos negar, ¿sí? Implica pues adaptarse a las condiciones específicas, al contexto problemático, al contexto cultural, al contexto socioeconómico, ambiental de ese paciente. Y pues a pesar de las limitaciones, en todo caso, esta forma de evaluación está entre nosotros todavía muy arraigada. Hay cierta resistencia cultural, allí nos hemos desempeñado, allí nos sentimos confiados, nos sentimos confortables y pues no estamos muy dispuestos a cambiarla. Todos sufrimos en mayor o menor medida de este fenómeno. Ya entrando en lo que es inteligencia artificial, pues hay muchos beneficios y muchos se sobrelapan porque si bien es cierto, hay inteligencia artificial para la educación y hay educación para la inteligencia artificial o en inteligencia artificial e inteligencia artificial para la investigación, como les muestro en esta rueda que hay a mano izquierda. Y si bien es cierto, pues nosotros utilizamos sobre todo grandes modelos de lenguaje, que es lo que en este momento tiene mayores habilidades de razonamiento. Hay otras cosas que no utilizamos, como por ejemplo Machine Learning, para poder analizar los datos correspondientes al desempeño de nuestros estudiantes y poder individualizar y focalizar las necesidades. Pues en cuanto a la educación, pues nosotros sabemos que nos ofrece la posibilidad de un aprendizaje interactivo, sobre todo si hemos desarrollado las habilidades de poder entrenar chatbots específicos de asignatura, algo por ejemplo en lo que el doctor Duque nos ha dado bastantes ejemplos. Un ambiente de educación personalizada en donde el estudiante no es juzgado y donde el estudiante puede preguntar sin temor a estar continuamente evaluado por su docente, por sus compañeros, poder desarrollar pensamiento crítico, aunque pues para esto se necesita intencionalmente proponer actividades y es lo que pues pretendo compartirles. Y pues el prompt engineering o la ingeniería de prompts, que se vuelve una oportunidad también para desarrollar en los estudiantes la capacidad de poder formular preguntas precisas o abordar problemas ambiguos, ¿sí? Pues, estos son oportunidades, sin decir con ello que estén resueltas por IA. Pero hay otras cosas, lo que tiene que ver con la atención del paciente y con la investigación. Muchas de las actividades de evaluación para el aprendizaje involucran que el estudiante acceda al conocimiento. A veces lo hacen a través de herramientas que hemos aquí compartido entre todos. Producción de actividades que en cierta forma mimetizan la producción científica, como desarrollar informes, realizar ensayos, o también optimizar formas de comunicar ciencia. En todo caso, hablando ya específicamente de la evaluación, pues nosotros sabemos que con esto podemos acceder al conocimiento. La forma en que se lee hoy día es muy diferente de cómo se hacía anteriormente. Anteriormente el estudiante se sentaba frente al artículo, frente a la pantalla y empezaba a resaltar las ideas que consideraba principales. Hoy en día muchos estudiantes ya no hacen esto, sino que tienen un abordaje de preguntarle al documento a través de una interfase de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, uno le escucha decir, no, yo le pregunto al artículo a través de chat PDF o lo hago a través de alguna otra herramienta. Se facilita el diseño de asignaciones y rúbricas, esta actividad que de pronto podía ser hace no mucho tiempo una actividad un poco intimidante, cuáles serían los descriptores de esta competencia o de este resultado de aprendizaje, cómo lo voy a graduar, qué peso le voy a dar, es algo que se puede hacer más fácilmente el día de hoy. Y de hecho, pues por ahí tenemos un encuentro planificado entre el doctor Duque y yo para contribuir a esto. O si alguien más se nos quiere sumar, pues claro, bienvenido. La facilitación del Flipped Classroom o del Flipped Learning, que es el aula invertida. Sobre esto alguna vez escuchamos al doctor Duque, tendríamos que volver otra vez a hablar un poquito de este concepto, pero a grosso modo, pues hay actividades que sencillamente hoy en día se considera hasta cierto punto que invertir el tiempo de clase en simplemente recordar hechos o simplemente explorar conceptos resta tiempo valioso para, por ejemplo, aplicar esos conceptos, aplicar procedimientos, resolver problemas desafiantes en clase. Entonces, una de las propuestas, pues claro, es uno puede hacer que el estudiante acceda al material en casa,
en lugar pues de dejarles siempre dejarles estas tareas de casa, hacerlo al contrario, ¿no? Es decir, que se aproximen al conocimiento básico a través de incluso chatbots, plataformas, clases pregrabadas, en fin, y que el tiempo de clase parta de una evaluación que asegure ese aprendizaje en casa, se reciba una retroalimentación y ágilmente se pueda proceder hacia el desarrollo en clase de habilidades de mayor nivel. Esto porque, pues, entre otras cosas, a veces también se encuentra y los estudiantes se quejan al decir, no hicimos nunca un ejercicio en clase, no vimos un caso clínico en clase, pero sí nos lo dejaron para el parcial. Entonces, en el parcial aparece lo desafiante finalmente, mientras que la clase, pues, finalmente no fue más que, digamos, trasladar el contenido de un libro o de un artículo a diapositivas o a pizarra. Entonces, el Flipped Classroom, si se lleva a cabo de la manera correcta, es una gran oportunidad. Hay literatura y hay guías para poder llevar a cabo este Flipped Classroom. Entonces, pues claro, si hay un buen derrotero, si hay un buen chatbot, si hay un buen GPT, por ejemplo, y se ha cargado con los documentos que se les sugieren a los estudiantes explorar, eso es una oportunidad para que lo hagan en casa y siempre pues con una evaluación bien garantizar. Perdónenme porque me está dando señal de que debo continuar la grabación, entonces voy a salir un momentico, le doy aquí continuar. Ah, no, es una admisión que me estaban pidiendo. Volvemos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Gracias. Se facilita también la retroalimentación. Esto es, claro, bajo supervisión, pero uno puede ingresar lotes enteros de preguntas y pedir que se indique cuál es por ejemplo, de un cuestionario de opción múltiple, cuáles son las respuestas correctas, justifique por qué son correctas estas opciones, por qué las demás no lo son y obviamente después pasar por el sedazo humano para asegurarnos de que la retroalimentación es la correcta y enviársela a nuestros estudiantes para que puedan saber cuáles son las brechas que tienen que completar. La automatización de la evaluación, sobre todo la de bajo nivel cognitivo, la sumativa, que consiste fundamentalmente en las evaluaciones que hacemos al terminar los cortes y que pues para las que se utiliza mucho el formato de pregunta opción múltiple, pues hasta cierto punto se puede adelantar con herramientas, pero hay que tener bastante cuidado porque en general las preguntas no tienen opciones que correspondan a las reglas de una variedad muy heterogénea de asignaturas. No se pregunta en todas partes ni en todas las temáticas de la misma manera. Y salvo por ofuscación, implica fundamentalmente uno sentarse con la máquina, conversar en profundidad sobre un tema, que era algo como experimentábamos hace poco con el doctor Duque, hay que sentarse con las máquinas y conversar con ellas a profundidad y en esos contextos solicitarles que ahora sí formulen preguntas y esa de pronto es una salida, pero es algo muy empírico, todavía no tiene evidencia, así que pues, no es más que es una experiencia. El análisis automatizado de la escritura, aquí pues estamos refiriéndonos a plataformas y aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial que permiten detectar si un determinado contenido ha sido generado por humanos o por inteligencia artificial. Pero la evaluación empírica de estas herramientas no ha mostrado que sea confiable, o sea que no se puede de manera categórica decir que esto fue hecho por inteligencia artificial, pero uno lo que normalmente tiene es un alto índice de sospecha porque sabe que nosotros mismos como profes y nuestros estudiantes todavía tenemos muchos defectos para poder expresarnos utilizando el formato escrito. Y pues encontrar que hay un documento que tiene ciertas muletillas y que tiene cierta extensión, pues nos hace sospechar que está muy bien escrito, posiblemente la inteligencia artificial tuvo algo que ver, pero esto no siempre es así. A veces el estudiante podría, un estudiante bueno, desarrollar su contenido y después pasarlo por la edición de prueba de un modelo de lenguaje y eso no tiene nada de pecaminoso. Y podríamos pensar que lo hizo la inteligencia artificial. Además de que esto pues genera un ambiente de vigilancia extrema todo el tiempo, pero estas son como las capacidades fundamentales en la evaluación. ¿Qué desafíos
enfrentamos en la época la inteligencia artificial para la evaluación para el aprendizaje. Lo primero es la infoxicación, ¿sí? Ya lo hemos experimentado nosotros como entusiastas, también como críticos, pero todo progresa de una manera muy, muy veloz. Hasta hace poco pensábamos que los modelos de lenguaje tenían que ser grandes para razonar, y pues nos encontramos que los modelos de lenguaje se pueden destilar utilizando otros modelos para enseñarle a modelos chiquitos a razonar de la misma manera que lo hacen los grandes y quedar estos modelos destilados en el computador, sin necesidad ni siquiera muchas veces de acceso a Internet. O sea que esos son cambios brusquísimos que se presentan en muy poco tiempo. La inteligencia artificial agéntica va a ser de lo que vamos a hablar este año. Ya agentes que hacen tareas enteras de una sola vez, y eso es lo que estamos experimentando en este momento. Y eso es un desafío, porque en el momento en que pensamos que todavía se le puede dejar al estudiante cierto tipo de asignación, aparece inmediatamente una herramienta que va cubriendo ese espacio. Entonces tenemos que encontrar la manera de podernos adaptar. La resistencia, que tiene muchos orígenes, por algún lado, el hype, la exageración de que vamos a extinguirnos, algo así como la idea de que la IA es Terminator, o la subestimación, que es estar todo el tiempo resaltando los defectos, ¿sí? Y sin duda alguna que los hay. Sin embargo, pues detrás de eso también hay como una especie de desincentivo que finalmente lo que termina es socavando la aptitud y actitud del estudiante frente a cosas con las que muy seguramente tendrá que tratar, sí o no lo quiera, en su vida profesional. La dependencia tecnológica excesiva, o sea, pensar que no somos capaces de vivir ya sin ella, que no, todo tiene que pasar por allí, que el día que no me funcione el ChatGPT, entonces voy a entrar en una crisis de nervios, ¿sí? Es también uno de los desafíos. El bajo alfabetismo, o sea, el alfabetismo en inteligencia artificial, tanto en docentes como en estudiantes, que ha sido pues documentado, es natural, esto está pasando muy rápido y no tenemos tiempo de mantenernos al día, pero en general pues se puede considerar que ese conjunto de habilidades que necesitamos para poder interactuar con sistemas de IA en el trabajo y en la casa, pues todavía dista mucho de lo que sería un mínimo ideal. Los temores acerca de si los profesores podrían perder ese rol activo que tienen en la evaluación, todavía sigue siendo pues un fantasma, y que definitivamente la evaluación con inteligencia artificial pues puede tener los efectos de la inteligencia artificial como tal. Los grandes modelos de lenguaje tienen sus sesgos de acuerdo con su entrenamiento, que muchas veces es opaco para nosotros, no sabemos bien cómo ha sido entrenado. Puede ser impreciso, ya lo sabemos, puede alucinar, aunque esto ha estado mejorando, pero pues tenemos que aprender a convivir con las alucinaciones, y obviamente por eso es que el trabajo híbrido es tan importante. Esos son algunos de los desafíos, pero también la posibilidad de que esto limite la autoevaluación de los estudiantes y la evaluación entre pares. Pues realmente en esto no era que lo estuviéramos haciendo tan bien, tampoco como para decir que ahora la IA es el problema, ¿no? Es probable que nuestras actividades no hayan estado muy dirigidas directamente hacia la metacognición, y bueno, pues ahora lo que nos pone presente esto es que si hay unas actividades que son delegables, pues entonces uno busca la oportunidad que podría entonces hacer. Y uno dice, ok, podría desarrollar la metacognición, ¿sí? Habría que mirar bien qué tipo de actividades, y pues ahorita hay algunas propuestas. Dificultades para evaluar la creatividad, la ética, la improvisación o el pensamiento original. Esto es una dificultad, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque nos dice, ok, entonces tenemos el espacio para que todavía los estudiantes puedan dar cuenta de esto. Promueve pedagogías basadas en la vigilancia, en tanto que a toda hora el profesor está pendiente de si el estudiante la utilizó, cómo la utilizó, hizo trampa, ¿cierto? Estás cometiendo faltas a la integridad académica, y eso pues genera una desconfianza continua entre los estudiantes, a veces ignorando que nosotros mismos las utilizamos. Limita los espacios para que los estudiantes experimenten y cometan errores. Hay que estar con ellos, hay que acompañarlos y en el proceso señalarles, mira, esto posiblemente no fue efectivo por este motivo, hacerlo de esta manera no está bien, tienes que declarar el uso de la herramienta. Si tú no lees la referencia que te acaba de dar
inteligencia artificial y constatas por tus propios medios de que lo que allí dice, supuestamente lo que atribuye la inteligencia artificial a una determinada referencia es verdad o no, vamos a tener problemas. Esto es lo que nosotros debemos hacer en el aula cuando utilicemos estas herramientas. Hay algunas soluciones y quizá una tiene que ver con distribuir un poco la evaluación. Entonces aquí hay unos modelos que se centran en el estudiante, como por ejemplo evaluar esas habilidades que se complementan con las capacidades que ya tiene la IA. Ya centrarnos un poco en esas otras habilidades, las que consideremos nosotros no delegables. Lo segundo es permitir el uso de las herramientas computacionales para reflejar justamente prácticas que quizá no sean percibidas ahora mismo como auténticas, pero en muy poco tiempo lo van a hacer. Y en tercer lugar, considerar cómo es que se combinan las contribuciones humanas y las de la inteligencia artificial, e incluso considerar cómo los estudiantes combinan diferentes herramientas. Existen herramientas para diferentes cosas, no todas hacen lo mismo, ¿no? Cómo utilizan SciSpace, cómo utilizan Leadmaps, cómo utilizan ChatGPT, cómo utilizan el notebook del LLM. Hay diferentes herramientas para diferentes tareas, ¿no? Cómo estratégicamente ensamblan estas en un plan para poder resolver un problema. La pregunta entonces que surge es cómo diseñamos evaluaciones que integren efectivamente equipos entre humano e inteligencia artificial sin que se comprometa la autenticidad del aprendizaje. Y pues una de las propuestas es desarrollar enfoques que estén centrados en valores educativos inclusivos e integrativos, que sean transparentes y que equilibren la tecnología y la intervención humana para maximizar el impacto positivo en educación. Esa sería la propuesta, no ir a los extremos de prohibirla completamente. Esto definitivamente las universidades, algunas empezaron con esta actitud y finalmente empezaron a reconsiderarlo, y también están aquellas que consideran que no todo debe ser con esto. Entonces, en algún punto en la mitad podríamos movernos. Los objetivos de esta charla son entonces comprender un poco una de esas, que sería el AI Assessment Scale, o la escala de evaluación de inteligencia artificial, reflexionar un poco cómo la podríamos integrar en la evaluación para el aprendizaje y analizar qué implicaciones tendría. Normalmente la integración de la inteligencia artificial pues, se puede describir por el modelo de niveles. Este es el modelo SAMR, que habla de que podríamos nosotros pensar en la inteligencia artificial como un sustituto, reemplazar herramientas, ¿no? Herramientas que antes utilizábamos, ahorita se podrían, digamos, cambiar por unas que estén impulsadas por inteligencia artificial, el aumento que tiene que ver con la mejora de las tareas específicas, la modificación que implica un total rediseño de las actividades. Esto yo pienso que va a ser un punto relevante en los próximos meses. Esto va muy rápido de cómo nosotros vamos rediseñando actividades para dar cabida y seguir persiguiendo resultados de aprendizaje. Y crear tareas nuevas, sobre todo crear flujos de trabajo nuevos. Yo pienso que esto es una de las cosas que posiblemente vivimos muchos profes que nos gusta apoyarnos en diferentes herramientas, es cómo nosotros logramos integrarlas para diferentes tareas, crear esos flujos de trabajo. El fundamento teórico, pues, este marco es sobre todo muy flexible, se adapta a diferentes contextos y busca que se vaya integrando gradualmente la IA en diferentes asignaciones, pero sobre todo lo que busca fomentar es la transparencia, ¿sí? La transparencia es, sí la puedes usar, pero debes decirme cuándo la usaste, para qué la usaste, qué herramienta utilizaste, qué aprendiste de ella, cómo corregiste las salidas, etc. Se basa en principios constructivistas, por supuesto, porque aquí debe articularse el conocimiento previo con las herramientas y los nuevos conocimientos. Está inspirado en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, solo que aquí la mediación es un modelo de lenguaje. Promueve el diálogo entre los educadores y los estudiantes, un diálogo en el que no hay una penalización por el uso, sino que hay un acompañamiento para que ese uso sea apropiado. Y pues apunta hacia que se integre la inteligencia artificial en el aprendizaje. Este es el modelo. Inicialmente esto se había publicado hace unos años atrás, el primer lanzamiento, y se revisó en el 2024. Inicialmente esto era un sistema de semáforos donde decía, en primer lugar, no usar, y terminaba con usar completamente. Entonces alguien
las críticas dijeron, no, eso no debería ser un sistema de semáforos, simple y llanamente hay unas tareas cuya naturaleza posiblemente no se beneficien de IA o se puede utilizar, se puede prescindir de IA si uno centra la evaluación para el aprendizaje en bajo algunas condiciones de contexto. Pasa por planificar con IA, colaborar con IA, utilizar IA completamente para desarrollar la tarea e incluso explorar herramientas para encontrar nuevas soluciones a problemas. Entonces, aquí voy a agregar en qué aspectos, digamos, podría uno decir, no IA en el aula, pero sí IA en algún lugar. Aprendizaje invertido, o sea, Flipped Classroom da la oportunidad de que el estudiante haga aprendizaje en casa con la inteligencia artificial y llegado el momento del aula, prescindir de la IA, justamente con el propósito de poder demostrar lo aprendido. En cuanto a la planificación, todo lo que tiene que ver con actividades previas a las asignaciones, es decir, todo lo que yo necesito, los elementos que yo necesito para llevar a cabo un determinado proyecto. Completar la asignación, es decir, hay aspectos que van a necesitar cerrar brechas, tratar de perfeccionar la tarea. El uso de IA completamente, dirigir la inteligencia artificial hacia un objetivo. Una tarea típica de esto podría ser una revisión de la literatura, ¿no? Hacer una búsqueda de la literatura utilizando herramientas, podría ser un ejemplo. Y en la parte de exploración con IA, innovar en la resolución de problemas. Yo encontré un abordaje distinto utilizando esta combinación de herramientas y me fue muy bien, etc. Bueno, a continuación aquí mismo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podría combinarse el esfuerzo tecnológico con el esfuerzo humano docente. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con evaluar la recordación de hechos, evaluar la comprensión de conceptos, evaluar el análisis de problemas y aplicar procedimientos es algo que se puede hacer perfectamente en el aula, prescindiendo de inteligencia artificial, pero habiendo tenido el estudiante la oportunidad de haber explorado hechos, conceptos e intentado problemas previamente en casa. Para esto, pues, es de gran ayuda el trabajo en equipo, ¿cierto? Obviamente siguiendo lineamientos claros acerca de cómo llevarlo a cabo. Ustedes saben todos los problemas que se generan con el aprendizaje basado en equipos. Pero lo primero que uno tendría que pensar es cómo logro que el estudiante realmente utilice esa autonomía de manera productiva en casa. Pues primero es proveyéndole las herramientas, ¿no? ¿Cuál es la literatura? ¿Cómo puedes cargar un documento en Notebook LM? ¿Cómo puedes utilizar un chatbot? ¿Cómo puedo utilizar un GPT? Y una vez llegados los estudiantes al aula, asegurar el aprendizaje con una prueba, ¿no? Con una prueba que podría ser una prueba de 2 niveles que la estamos empezando a explorar con los chicos, en donde a los estudiantes se les pide que tomen una decisión frente a una opción de respuesta, pero seguidamente se les pide que también expliquen por qué han decidido por esa elección. La realización de mapas, no solamente mapas mentales, sino también diagramas causales, etcétera. Estas son actividades que se pueden hacer en el aula, son relativamente resistentes a la inteligencia artificial porque en este sentido en particular la naturaleza de la actividad pues prescinde y utiliza la inteligencia artificial es para la etapa previa en casa. Con respecto a las actividades previas a las asignaciones, pues tormenta de ideas, ¿no? ¿Cuáles serían diferentes ideas? Tratar de expandir la creatividad, hacer resúmenes, sintetizar información, investigar fuentes de literatura y posteriormente ya el docente se puede encargar de evaluar la forma en que el estudiante logró desarrollar y fue refinando sus conceptos y sus ideas, cómo fue sofisticando el aprendizaje, ¿cierto? Uno puede empezar con cosas muy simples y orientar a los estudiantes para obligar al modelo a profundizar su conversación, a utilizar cada vez un nivel más avanzado para ese concepto, para que quede de una manera mucho más precisa. En cuanto a completar asignaciones, pues aquí la parte clave es que pues, los modelos de inteligencia artificial a menudo generan algunas referencias bibliográficas o falsas atribuciones, falsas referencias, falsas atribuciones, que
que obligan a que el estudiante tenga que verificar las fuentes, es decir, darle clic a la fuente o copiar la dirección electrónica del documento, ir al documento y hacer una lectura para asegurarse que este trabajo sí dice eso, o que no vaya a ser una referenciación indirecta, evaluar si realmente es correcto o no la salida de la inteligencia artificial y corregir las salidas. Una buena estrategia aquí es plantear un problema y pedirle al estudiante de manera intencional, lo vas a desarrollar con IA y lo vas a desarrollar sin IA, y vas a hacer un contraste entre las dos cosas, verificando las fuentes, evaluando las ideas y corrigiendo. En un penúltimo aspecto, que es utilizar la IA completamente, pero entonces aquí lo que el docente puede hacer es enfocarse en otros aspectos, como por ejemplo, ok, tú pretendiste dirigir la IA hacia un objetivo. Entonces podríamos evaluar la capacidad que tiene el grupo o el estudiante de encaminarla hacia ese objetivo, pedirle que identifique las dificultades, cómo resolvió esas dificultades y cómo podría mejorar su abordaje. Ya por último, en cuanto a la parte de explorar con IA hacia creatividad e innovación en la resolución de problemas, pues esto se podría evaluar viendo cómo los estudiantes codiseñan nuevas aproximaciones para resolver esos problemas, lo que hablábamos hace un rato, cómo combinan, por ejemplo, diferentes herramientas. Este es muy famoso. Yo estoy seguro que este señor Rodrigo Carrillo pues no es el dueño de la imagen, estaba publicada allí, la tomé, la necesitaba y no la he encontrado rápido, pero pues este es el algoritmo para decidir si es seguro utilizar grandes modelos de lenguaje como el ChatGPT, cualquier otro, ¿sí? Gemini, Grok, Claude, todos los que hay una masiva proliferación de ellos, pues empiezan con la pregunta de si es importante que el resultado sea verdadero. No siempre es así. Por ejemplo, algunas actividades como, por ejemplo, crear un podcast con una historia ficticia o elaborar un caso clínico hipotético, una situación experimental hipotética, pues no hay en sí mismo dentro de la actividad o dentro del caso un determinado valor de verdad. Más bien hay es una autoconsistencia. Si a usted esa parte no le importa todavía para la tarea específica, pues usted puede utilizar estos modelos. Pero si a usted sí le importa, entonces la siguiente pregunta que tiene que hacer es si usted tiene la experiencia para verificar que ese resultado es preciso. Básicamente esto se traduce el día a día. ¿Tiene usted capacidades o habilidades para esculcar en la literatura científica e ir a averiguar si eso que dice allí es compatible con la ciencia disponible o no? Si sí, entonces la pregunta que sigue es si usted está dispuesto a asumir toda la responsabilidad, lo que eso implica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral, de todas esas imprecisiones que se cometan. Si usted responde que sí a esto, pues entonces usted podría utilizar el ChatGPT, pero siempre asegurando utilizar estas habilidades que dijo tener para verificar la exactitud y el sentido común de todas las salidas. Si usted no tiene experiencia, lo mejor es que no utilice ChatGPT. Si usted no tiene esa capacidad para verificar fuentes o no le gusta, le da pereza, lo mejor es que no lo utilice. Lo mismo, si no está dispuesto a asumir estas responsabilidades, uno puede decir que ChatGPT es el culpable. No es el culpable es el usuario, y de pronto también hay una culpabilidad en los desarrolladores y las compañías, pero en sí esto es una herramienta, y así como un martillo se puede utilizar para clavar una puntilla, así como para machucar un dedo, pues también. O sea que depende mucho de mi criterio para seleccionar, mi criterio para decidir y mi criterio para corregir los resultados. Bueno, como en todo, este modelo está plagado de objeciones. Nadie ha dicho que sea perfecto, es una propuesta. Posiblemente habrá que mejorarla, posiblemente hay otras, posiblemente esto se quede atrás con el progreso. Pero el nivel 1, por ejemplo, pues requiere entornos controlados, que sean presenciales, efectivos, y en este caso, cuando digamos una evaluación, es necesario pedirle a los estudiantes, vamos a hacer una evaluación, es necesario que guardemos todo y vamos a enfrentarnos nuevamente nosotros mismos a medirnos el aceite para ver qué nos ha quedado de todo esto, porque pues queda claro que hemos delegado algunas acciones, pero al mismo tiempo también queda claro que hemos explorado algunas cosas, tanto en casa como en aula. Hay algo de ambigüedad respecto al grado de integración en las asignaciones. Claro, digamos que no
No es muy claro si esto es como una especie de directriz para ve y úsala o si uno debe declararlo, ¿sí? O dejarlo libre para que el estudiante autónomamente decida si lo hace o no lo hace. Obviamente allá hay algo de ambigüedad y se han propuesto algunas formas de resolverlo. Para las actividades avanzadas, como por ejemplo los niveles 4 y 5, que son hacerlo con IA completamente o utilizar IA para encontrar soluciones innovadoras, pues se necesitan herramientas de IA avanzadas. Y no solamente eso, también se requiere tener una familiaridad conceptual y procedimental con el uso de determinadas herramientas cuando ya son avanzadas. Utilizar un GPT-4, por ejemplo, para análisis de datos, por poner un ejemplo. Va a exigir un mínimo conocimiento y además una infraestructura. El prompting versus la IA agéntica, todavía hay muchas dudas. ¿Será que el prompting como habilidad va a desaparecer o se va a limitar? Porque ahorita, digamos, una IA agéntica simplemente te va a preguntar qué es lo que quieres, versus lo que normalmente hacemos con un prompting, que es definir un rol, usar un contexto, pedir una tarea, solicitar un formato, ¿cierto? Y ponerle limitaciones, cargar un contexto documental, etcétera. Pues no sabemos si con la IA agéntica se vaya a empobrecer esa habilidad y qué va a ocurrir. Pero en este año nos vamos a estar dando cuenta con todos los desarrollos que se están dando. Ahorita mismo, manos, permítanme un momento, creo que alguien ha notado algo, quiero ver. Sí, profe, doctor Pinto, quería hacerle Sí, una pregunta. ¿Qué es lo sí, de la IA agéntica? No entiendo ese concepto. perfecto. Básicamente, doctora y el resto de los compañeros, la inteligencia artificial se puede clasificar de acuerdo con diferentes criterios, ¿no? Y uno de ellos es qué tan amplia es la cobertura de la inteligencia artificial de las actividades humanas. Ese es un punto. Entonces, hasta el momento, pues estamos bien familiarizados con la inteligencia artificial estrecha. Es estrecha, por ejemplo, la inteligencia artificial que reconoce mi rostro en el celular, es estrecha los modelos que nos ayudan a escribir mejor, son estrechos los que comprenden texto escrito, son estrechos los que generan imágenes por difusión, como Midjourney, etcétera, porque son centrados en tareas. Entonces, esto se llamaría inteligencia artificial estrecha, ¿sí? Luego de eso seguiría una inteligencia artificial general. Hay diferentes definiciones, pero una que me gusta es aquella que dice que una inteligencia artificial general sería un sistema de inteligencia artificial capaz de sustituir un cargo, de sustituir las actividades propias de un cargo, ¿sí? Como por ejemplo responder inteligentemente a los clientes de un banco utilizando todas las reglas corporativas. Entonces, estos modelos serían capaces de responder cualquier inquietud porque tienen contexto y pueden entender el lenguaje natural que utilizan las personas cuando les piden algo. Ahora mismo, un ejemplo de estos, que ya hay varios, pero un ejemplo reciente es Manus. Manus, que está impulsado por Claude, lo que te permitiría a ti, por ejemplo, es hacer una revisión de la literatura simplemente pidiéndole eso explícitamente. Hazme una revisión de la literatura con las mejores reglas conocidas para desarrollarla. Entonces ella se encargaría, no tendrías necesariamente que utilizar un prompt a la usanza que todos conocemos, sino que entendería cuál es la forma típica, mientras va desarrollando la actividad me va haciendo preguntas específicas, va puliendo. Entonces, inteligencia artificial agéntica es una aproximación a la inteligencia artificial general. Todavía no podemos decir que hemos llegado a la inteligencia artificial general y yo creo que todos han escuchado de la carrera que hay entre China, Europa y Estados Unidos, que están haciendo inversiones económicas muy fuertes porque se necesitan, sobre todo, pues, entre muchas otras cosas, se necesita infraestructura, se necesitan chips. Estos chips se hacen con tierras raras, pues ya ustedes pueden conectar esto con la geopolítica mundial, Ucrania y demás, tratando de impulsar sus modelos porque esto va a representar obviamente una ventaja tecnológica de los países. En el momento en que aparezca, digamos, algo que podríamos nosotros denominar ha llegado a inteligencia artificial general, pues esto significa que muchos de los
paquetes de actividades que se atribuyen a una determinada función podrían pasar a ser delegados a sistemas de inteligencia artificial. Esto tiene obviamente mucho más, hay mucho más debate social, económico, ético, en fin, pero la idea era transmitir qué es inteligencia artificial general. Inteligencia artificial agéntica es una combinación de agentes de inteligencia artificial. Estos agentes se comunican entre sí y desarrollan una tarea compleja. Ese sería el segundo nivel. Y el tercero sería la superinteligencia. Todavía estamos distantes de ella, ¿no? Una inteligencia que sea consciente de sí misma, se programe, etc. Pero no sé, doctora, si pude aclarar un poco el concepto. Sí, gracias, Doc. Con mucho gusto. Básicamente, inteligencia artificial estrecha en tareas, se centra en tareas. Inteligencia agéntica se centra en proyectos, o sea, combinaciones de tareas. Bien, la otra limitación o la otra objeción a este modelo es, pues, naturalmente, el temor de los estudiantes a declarar el uso de la inteligencia artificial. Uno recibe trabajos que evidentemente están hechos con inteligencia artificial, pero hay que enfatizar que el estudiante debe agregar una declaración honesta. Yo utilicé, o nosotros utilizábamos el modelo ChatGPT, la dirección tal, para tormenta de ideas, para planificar, para esquematizar la presentación, para editar el texto, para una búsqueda inicial de la literatura, para diseñar una estrategia de búsqueda en una base de datos, para generar las imágenes, para generar el cuestionario, etcétera, etcétera. O sea, decirlo específicamente en qué. Se necesita todavía validar empíricamente esta herramienta, a ver cómo se desempeña, qué es lo que le vamos a medir. Y pues, naturalmente, todavía no sabemos cómo funciona en medicina o si necesita alguna adaptación o algo enteramente nuevo. Pero hasta el momento en medicina no hay una herramienta todavía similar, no hay un marco escalonado flexible similar. Es razonable por el momento intentar considerar este marco. Surge entonces también la pregunta acerca de, bueno, ¿cómo podemos complementar esto con asignaciones resistentes a la IA, ¿no? ¿Cómo podemos combinar para asegurarnos de aproximarnos al aprendizaje del estudiante a sabiendas de que muchas cosas van a ser hechas con IA? ¿Cuáles son aquellas que serían resistentes o relativamente resistentes a IA? ¿Cuáles son las tareas y qué tipos son? Normalmente son las que requieren pensamiento de orden superior. Claro, si uno ahorra tiempo y se vuelve más eficiente en lo que es de orden inferior, como recortar, comprender y aplicar, pues podría centrar el encuentro con los estudiantes en desarrollar o fomentar destrezas superiores, como análisis crítico, creatividad, toma de decisiones, resolución de problemas. Aquí hay algunas, pero pues hay muchísimas más que podrían servir. Pero les comparto estas tres. Las preguntas de 2 niveles, las he empezado a utilizar, ya había literatura, hay literatura sobre esto. Básicamente consiste en siempre formular una pregunta de opción múltiple y una segunda pregunta que le pida al estudiante que por favor explique por qué tomó la decisión anterior. ¿Sí? Acotándola también, ¿no? Porque pues obviamente está el tema de la eficiencia evaluativa, no tenemos tiempo para revisar las respuestas de 60 estudiantes, pero si se hacen preguntas muy concretas, sí podríamos hacerlo. Y lo que uno puede descubrir del pensamiento de los estudiantes es increíble y en algunos aspectos también es alarmante, pero permite también focalizar las necesidades de los estudiantes. Hace poco, por ejemplo, me di cuenta, así pues por contarles la experiencia, que los chicos de mi semestre de cuarto no sabían no tenían claridad acerca de lo que era una gonadotropina, ¿no? Y yo creí que estaba claro, ¿no? Recuerdo que lo había explicado varias veces y aún así terminaron confundiéndolo con las hormonas sexuales. Entonces, esto era una idea fija entre muchos estudiantes y bueno, también otros conceptos con los chicos de segundo acerca de pensamiento científico, acerca de pensamiento causal, acerca de argumentación, acerca de la secuencia de los eventos, cosas que nunca me hubiera podido dar cuenta fácilmente, de pronto sí de alguna manera, pero hubiera tenido que escudriñar mucho utilizando la mera pregunta de opción múltiple. Lo segundo son las evaluaciones auténticas. Estas evaluaciones empiezan formulándole a los estudiantes o a los grupos desafíos o problemas abiertos, ¿sí? No problemas cerrados. Por ejemplo,
En este caso se requiere que los estudiantes puedan tener la posibilidad de solicitar información, ¿cierto? Y que se les proporcione. Puede ser con pacientes reales, puede ser con pacientes simulados, o puede ser con el mismo docente o incluso con grupos. Que tengan la información y que otros grupos le pregunten, oye, ¿cómo está la palpación abdominal? ¿Qué hallazgos hay en la auscultación pulmonar? ¿Cómo le resultó el examen de laboratorio de su hematocrito? Etcétera. Es decir, obligar, no darles la información, sino obligar a que ellos la pregunten, la cuestionen y la usen. Que apliquen conocimientos y destreza en situaciones complejas. Por ejemplo, toma decisiones basadas en riesgos. Conoces los riesgos, ya averiguaste la literatura para saber cuáles son los riesgos, cuál es su magnitud. O toma decisiones bajo incertidumbre. Si no hay información, ¿qué haríamos? Información que esté contextualizada, ¿sí? Con factores sociales, ambientales, económicos, dónde vive la persona, etcétera. Que pensamiento crítico, que exijan habilidades de medicina basada en la evidencia. La hemos olvidado mucho y estamos muy enloquecidos todos con las guías, pero no sabemos de dónde vienen las guías, no sabemos cómo criticar la guía, no sabemos cuándo nos podemos separar de la guía. Entonces necesitamos desarrollar esta destreza. Colaboración y obvio razonamiento ético, ¿sí? Que también es relativamente resistente hasta el momento a la inteligencia artificial. La escritura reflexiva, que anima a los estudiantes sobre todo a explorar la metacognición, preguntándoles ustedes cómo utilizan la inteligencia artificial, por dónde empezaron, qué fue lo que hicieron con ella. ¿Utilizaste de lenguaje? Ok, ¿qué prompts utilizaste? ¿Qué instrucciones le diste a la máquina? ¿Qué tal fue la respuesta? ¿Modificaste los prompts? ¿Qué tal fue la respuesta ahora que los modificaste? ¿Por qué seleccionaste ese contenido? ¿Te pareció que estaba bien? ¿Lo verificaste? ¿Lo modificaste? ¿Lo criticaste? ¿Cierto? Entonces esa escritura reflexiva es una posibilidad. Acá hay un ejemplo para que vean una dimensión práctica. Esta es una pregunta de 2 niveles que está en la literatura científica y se puede utilizar para evaluar a los estudiantes. Y esta o variaciones de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no voy a ser muy detallado, pero aquí le pregunto a los estudiantes qué pasa con el potencial de acción de un adipocito si la concentración de un ion extracelular aumenta en determinada cantidad, ¿sí? Y le pido que señale todas las opciones que sean correctas, ¿no? Le doy todas estas opciones, son como 9, la respuesta aquí eran 3 de las opciones, entonces el estudiante tiene que concentrarse y señalar. Dicho sea de paso que la combinación de las opciones me permite a mí establecer que el estudiante posiblemente está siguiendo un modelo de comprensión que puede ser el esperado, pero también puede ser una variante del esperado, una concepción alternativa que se debe pulir. Pero aquí le pido a continuación que justifique tu elección, justifica tus elecciones aquí, no vayas a repetir porque a veces dice que el potencial se vuelve menos negativo. ¿Por qué? Porque se vuelve menos negativo. Entonces hay que pedirle que por favor lo explique con sus propias palabras. Y adicione figuras a las explicaciones también, ¿sí? Si quiere hacer esquemas, si quiere hacer diagramas y que el docente evalúe eso, no hay ningún problema, ¿sí? Este es un ejemplo de asignación auténtica. Acá hay un caso clínico, para resumirles, pues aquí pues obviamente no puedo revelar información, pero este es el caso de una chica que finalmente tiene una sospecha de coproporfiria y pues el caso tiene pues unos datos, la niña debuta con su enfermedad a los 2 añitos de edad, ya tiene 14, ya se dio por sentado que tiene el diagnóstico, hace parte de una fundación, etcétera. Es una enfermedad relativamente poco común y pues cuáles son las recomendaciones y qué hacer con casos como ese. Lo primero es que el caso debe ser realista, ¿sí? No debería ser prototípico. Los modelos de lenguaje generan casos clínicos hipotéticos, pero tienen una tendencia a generar casos prototípicos, es decir, casos típicos o clásicos o que son evidentes y que están completos. Entonces, pues, básicamente esto deja al estudiante en una zona que es la zona de la aplicación. Es decir, tengo unos criterios acá y una información acá y lo único que tengo que hacer es una flechita entre el criterio y la información. Eso se llama aplicar, ¿sí? Y realmente no se está profundizando mayor cosa. Deben fomentar el pensamiento algorítmico en el sentido de que los estudiantes deben plantearse una estrategia paso a paso, es decir, un algoritmo de cómo resolver este caso. Deben fomentar el razonamiento clínico. No es suficiente con decir, no, es que tiene
tal condición porque la guía dice que tiene tal condición, porque cumple con estos criterios. No, es importante que el estudiante entienda cómo surgieron los signos, cómo surgieron los síntomas, cómo surgieron los hallazgos de laboratorio y de imágenes, ¿sí? Debe exigir que recopilen más información y encontrar una estrategia para que levanten la mano y digan, quiero saber cómo le salió la ACTH, quiero saber si le tomaron porfirinas, quiero saber cómo estaba el examen físico en este o tal sentido. Y debe exigir habilidades de medicina basada en la evidencia. Si tú tienes una inquietud, formula la pregunta científicamente contestable utilizando el anagrama PICO, crea una estrategia, vea una base de datos, recupera un artículo, muéstrame cómo lo analizaste y cómo vas a responder la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces en esto pues hay algunas cosas que se pueden asignar en la instrucción. Cada grupo asignará a un integrante un rol y una responsabilidad. Esto es uno de los problemas del trabajo en equipo, es que cuando nosotros cogemos muchas veces un ejercicio, todos lo hacemos, me incluyo, y ponemos 5 puntos para dar las instrucciones de la secuencia de pasos. Entonces ellos le dicen a Sutanito y Sutanito hagan el primero, Sutanito y Sutanito hagan el segundo. El problema de esa fragmentación en la asignación, en el desarrollo de la asignación, es que los estudiantes que tienen que encargarse de 2 o de un punto del trabajo no tienen contacto con todo el contenido, sino solamente con una parte. Entonces eso hace que sea deficiente. En cambio, si nosotros asignamos roles, por ejemplo, usted es el encargado de buscar la información científica, necesariamente va a tener que tener contacto con todo el contenido. Usted es el responsable de presentar el PowerPoint donde vamos a discutir el caso. Él va a necesitar conocer. Usted va a liderar las actividades de todos los demás. Entonces, asignar roles y responsabilidades es posiblemente una forma de lograr que los estudiantes participen todos de la actividad. Pero para eso la actividad debe ser abierta. Si nosotros le damos el paso a paso, no les vamos a enseñar a planificar. Ellos deben explicitar el plan, los roles, las responsabilidades y cómo fueron los desempeños. En este tercer punto se les pide, bueno, ahora evalúen el proceso diagnóstico adelantado con la joven, si ha sido adecuado o si no. Para ello ustedes deben justificar ordenada y detalladamente por qué sí, o si su abordaje hubiera sido diferente y en qué. Y les digo, la inteligencia artificial puede colaborar en la realización de esta asignación, pero no va a poder realizarla completamente y ustedes se van a dar cuenta que no, ¿cierto? Y finalmente les digo, deben declarar el uso, qué sistema utilizaron y cómo fue utilizado. Ese es un ejemplo de asignación auténtica. Un ejemplo de escritura reflexiva sería esto mismo, pero con otras preguntas, como por ejemplo, ¿el plan que ustedes se trazaron inicialmente para resolver esta situación fue efectivo? ¿Tuvieron que cambiar de enfoque o de plan? ¿Y ese cambio inicial les sirvió o no les sirvió? Cuando utilizaron inteligencia artificial, ¿verificaron las salidas? ¿Qué tan frecuentemente fue necesario corregir los prompts para tener una mejor salida? ¿O qué tan frecuentemente tuvieron que modificar las salidas de la IA? ¿Pudieron mejorar su entendimiento de algún concepto o habilidad para algún procedimiento? ¿Cuáles? ¿Cómo se articularon para trabajar en equipo? ¿Hubo dificultades? ¿Por qué pudieron surgir? ¿Cómo llevarían a cabo el plan para un problema similar en una próxima oportunidad? Entonces, como ven, estas preguntas están enfocadas en algo que llaman la metacognición, es decir, pensar sobre los pensamientos, pensar sobre las acciones propias y sobre las acciones de los demás, ¿sí? Este es un proceso además de autoconciencia y autoevaluación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría plantear una actividad de escritura reflexiva y, como ven, es resistente a IA, ¿cierto? Básicamente estas preguntas van directamente a los estudiantes. Bueno, esos son tan solo algunos ejemplos. Y aquí habría una rúbrica. Esta rúbrica la hice con la ayuda de ChatGPT, en donde están los criterios: descripción del problema clínico, aplicación de principios de razonamiento, aplicación de principios de medicina basada en la evidencia, uso de inteligencia artificial, reflexión personal y crecimiento, estilo y estructura de la escritura, que varía entre 1, 2, 4, 5 puntos para evitar el tercer punto, que siempre es aprobatorio y ambiguo, ¿sí? Y pues están descritos los niveles de desempeño de cada uno de los ítems de desempeño o criterios de desempeño de la rúbrica. En un próximo encuentro esperamos reunirnos para explorar un poco cómo utilizar modelos de lenguaje y generar rúbricas mejores que esta incluso. Este es entonces el resumen. Entonces, primero, recordar que la evaluación para el aprendizaje tradicional
pues es en gran medida inapropiado ya en la era de la inteligencia artificial, que hay grandes desafíos en todo caso integrar inteligencia artificial en la evaluación para el aprendizaje. Prohibir no funciona e incentiva aún más la opacidad porque la gente empieza a utilizarla por debajo de cuerda, ¿sí? Empieza a utilizarla clandestinamente en lugar de utilizarla transparentemente. El IAS es un marco escalonado flexible para fomentar la transparencia en ese uso. Aún así, hay que incluir asignaciones que sean resistentes a la inteligencia artificial y que se enfoquen en aquellas habilidades, competencias que no se pueden delegar fácilmente, como es el pensamiento crítico, la colaboración en equipo, la creatividad, la resolución de problemas complejos. Hay algunas posibilidades en las preguntas de 2 niveles, las asignaciones auténticas, la escritura resistente, y recordar que pues, también podemos utilizar IA para automatizar los borradores de las rúbricas evaluativas, obviamente haciendo nosotros las modificaciones y mejoras pertinentes. No sé qué piensan de lo que hemos hablado, qué observaciones tienen, qué experiencias tienen, qué quieren compartir en este espacio. Si tienen alguna inquietud, pues claro, también. ¿Están allí? Eso le iba a decir yo, que si están ahí. Con mucho gusto, doctora Paola. No, muy claro, muchas gracias, doctor Pinto. Sí, muchas gracias, doctor Pinto, de verdad. Es con mucho gusto. Claro. Yo les voy a compartir la presentación, de pronto lo que les compartí al final acerca de estas actividades resistentes a IA y las diferentes actividades que se pueden plantear con IA, sin IA, en la escala IAS, puede servirles a ustedes. Muy bien. Ok, bueno, pues quiero alegrarme, ¿no? de que de pronto el espacio haya sido de ayuda. Y bueno, cualquier retroalimentación, con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, doctor, alcé la mano por equivocación, pero no, muchísimas gracias. Bueno, y aquí va el internet. Bueno, muy bien. El doctor Duque y mi persona, junto con el ingeniero Toro, pues estamos planeando pues avanzar un poquito en esta dirección para que la integración de la IA al desarrollo curricular pues sea un poco más explícita en este espacio pues que nos han concedido. Gracias, decana, por ello. Pues también vamos a estar hablando de otros temas. Creo que uno de los próximos va a ser utilizar IA, modelos de lenguaje para desarrollar rúbricas evaluativas, ¿sí? Un taller práctico. Incluso ya lo había hablado con Paola Ceballos, la asesora pedagógica de la U, para que hagamos un taller utilizando modelos de lenguaje para generar esas rúbricas y también para dar retroalimentación. Pues estos modelos de lenguaje se permiten dar esa retroalimentación, sobre todo cuando hay respuestas de desarrollo. Y por acá me están haciendo dice, los links para empezar a abordar estas estrategias. Claro que sí. Ahí ustedes encontrarán que cada diapositiva pues tiene las referencias bibliográficas. Ahí se consultaron varias, pero yo les adjunté 4 fundamentales, ¿sí? Que pueden ser de muchísima ayuda. Y bueno, hay mucho material. Les voy a compartir algunas cosas más tarde de a poquitos. Doctora María Eugenia, ¿qué hay? Hola, doctor. ¿Será que esos enlaces, porque como ellos quedan en la grabación, ¿será que usted nos los puede extraer Claro. y colocárnoslos en el chat de medicina? Les voy a mandar los PDFs. Mucho mejor. Mucho mejor. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues, doctor Salazar, hola, ¿cómo está? No, buenos días. No, una respetuosa sugerencia para los enlaces. Como la charla que llega la grabación ahí mismo donde se programó, o sea, en videoconferencia, para los profes que quieran volver a ver la charla, para poderse retroalimentar, pues sugeriría que los enlaces se puedan colocar ahí mismo en la misma agendamiento, en el Google Calendario, Claro.
porque ahí quedan para siempre. Y el que quiera, voy a entrar a la charla del doctor Pinto de tal fecha, ahí entra, encuentra el video de la grabación de la clase, de la charla, Oh, súper y buena encuentra idea. obviamente los links. Claro, buenísima idea. Claro que sí, Doc. Claro, sí. Muchísimas gracias. Sí, señor. Ya mismo voy a editar y les voy a poner los links. Ok. Bueno, no, muy agradecido con la atención. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, avance, que hayan visto algo que nos quieran compartir, pues muchísimo mejor. Seguiremos en este camino y pues muchas gracias a todos y feliz mañana, feliz semana. Feliz día para Muchas todos. gracias. Gracias, Muchas gracias, muy doctor querido, Pinto. gracias. Muchas gracias. Una buena semana para todos. Muchas gracias, Gracias, doctor Pinto. Muchas gracias, feliz día. Chao, gracias.